La Universidad Libre es una corporación de educación privada que propende por la construcción permanente de un mejor país y una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador, el general Benjamín Herrera, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. Muy bien, a continuación la segunda conferencia de esta mañana a cargo del doctor Martín Bermúdez Muñoz, quien disertará sobre la fijación del litigio en la audiencia inicial en el proceso contencioso administrativo. Invitamos a todas las personas que están entrando a nuestro recinto que se ubiquen inmediatamente para darle paso al doctor Martín Bermúdez Muñoz. Les recordamos también poner en modo avión, en vibración o en silencio sus teléfonos celulares para que no intervengan con los sistemas de audio y video. Doctor Martín Bermúdez, bienvenido. Su tiempo de exposición será de 30 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Mil gracias a Carlos Colmenares por invitarnos, al doctor Jairo Parra por generar estos espacios. Para mí es un honor estar en compañía de todos ellos y es una gran felicidad estar en Cúcuta, que es mi tierra, estar con mis amigos, con la gente de mi universidad. Me voy a referir a un tema que es la fijación del litigio en el Código de Procedimiento Administrativo. Esto es a cómo debería funcionar esa etapa de la audiencia inicial a la cual se han referido los anteriores conferencistas y en la cual le corresponde al juez realizar la denominada fijación del litigio. Aquí habría que tener en cuenta una diferencia importante entre los procesos civiles y los procesos contenciosos administrativos. El Código Contencioso Administrativo, que era el Decreto 01 de 1984, disponía que todas las excepciones se decidieran en la sentencia, con lo cual, en vigencia de ese código, podía transcurrir todo el proceso y al final el juez decir, por ejemplo, declaro probada la excepción de inepta demanda. Luego hago un fallo inhibitorio. O podía, después de que hubiéramos litigado 10 años, al final decir está caducada la acción. Eso cambia con el CEPACA y en el CEPACA se introduce la reforma de acuerdo con la cual las excepciones previas deben decidirse en la audiencia inicial. Y adicionalmente a lo anterior, deben decidirse en esa audiencia inicial las excepciones que denominábamos como mixtas, que en realidad son excepciones de fondo porque resuelven definitivamente el proceso, supongamos excepción de cosa juzgada, excepción de caducidad, de prescripción, resuelven definitivamente el proceso, hacen tránsito a cosa juzgada, el mismo litigio no se puede iniciar, pero en la medida en que pueden, por regla general, decidirse solo con pruebas documentales, la ley ha dispuesto que se decidan como previas. Entonces, no obstante ser excepciones de fondo, repito, ser ataques de fondo a la pretensión que destruyen la pretensión, la ley permite que se decidan en la audiencia preliminar como excepciones previas, porque nos dice para qué vamos a tramitar todo un proceso hasta el final si con las simples pruebas documentales podemos en ese momento dictar sentencia o terminar el proceso. Entonces, el cambio o la diferencia entre el Código General del Proceso y el CEPACA consiste simplemente en que hoy en el CEPACA el juez debe en la audiencia inicial decidir las excepciones previas y aquellas de fondo que puedan resolverse como previas y que la ley las enumera
Entre ellas está la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada, la conciliación o la transacción. Esas excepciones entonces pueden decidirse en ese momento. ¿Qué es lo que hay que hacer en la audiencia inicial? Ustedes lo saben, el juez lo primero que hace en la audiencia inicial es sanear el proceso, que quiere decir simplemente revisar la regularidad del trámite. Esa no es una oportunidad ni para recurrir el auto admisorio de la demanda, ni es una oportunidad para formular nuevas excepciones previas. El juez lo que tiene que allí es simplemente verificar la regularidad del proceso, verificar que el demandado haya sido adecuadamente notificado, verificar que si hubo excepciones de fondo hayan corrido traslado las excepciones de fondo, hacerle una verificación al trámite y preguntar a las partes si sobre ese trámite, si sobre el trámite que se ha surtido desde la demanda hasta la audiencia inicial, tienen alguna objeción porque se notificó mal algo, porque no corrieron un traslado completo, y en ese caso sanearlo. Y si no tienen ninguna objeción, se entiende saneado el proceso hasta ese momento. Luego viene intentar la conciliación, debe fijar el litigio, debe decretar pruebas y algo que es bien importante, y a eso se refería el doctor Villamil, el juez administrativo debe saber que si no hay pruebas para practicar en la audiencia inicial, tiene la posibilidad de proferir sentencia. Entonces, en ese caso, el juez en la audiencia inicial, si determina que no hay pruebas por practicar, que no se requiere de practicar pruebas, bien sea porque las partes no las pidieron, bien sea porque las que pidieron no son necesarias porque el demandado aceptó los hechos, bien sea porque las partes se pusieron de acuerdo o porque están probadas documentalmente, por cualquiera de esas razones, si el juez en la audiencia inicial determina que no hay necesidad de practicar pruebas, simplemente le correrá traslado por 20 minutos a cada parte y procederá a dictar sentencia. A esto ya se refirió el doctor Villamil, luego creo que me ahorra decirlo rápidamente. Uno, es fundamental, es esencial que en la audiencia inicial el juez conozca el proceso y que las partes también lo conozcan. Pero me refiero primordialmente al juez. Lo que le genera confianza a las partes es saber que el juez sabe de qué está hablando. Si tenemos a un juez que en lugar de llegar a hablar, a dialogar con las partes, llega a leer algo que le hizo el sustanciador o el secretario, y a veces lo leen mal porque no leen de corrido bien, pues realmente no estamos estableciendo ningún contacto con la parte. El juez que establece contacto con la parte es aquel juez que conoce el expediente, que se refiere a él con conocimiento de causa y que eso es lo que le permite dirigir adecuadamente el proceso. Dirigir adecuadamente un proceso no es dirigirlo con autoritarismo, no es gritarle a las partes, no es decirle cada rato es que no es la oportunidad para alegar. No, dirigir adecuadamente un proceso, un juez que conoce de qué está hablando, que conoce el conflicto y además lo conoce por qué razón, porque en ese momento debe intentar la conciliación. Y para intentar la conciliación usted tiene que conocer el problema. Usted no puede intentar una conciliación sin conocer de qué está hablando. Segundo, para fijar el litigio usted también debe conocer de qué está hablando. Entonces, primero, no se trata de leer, obviamente. Segundo, tampoco se trata de improvisar. El doctor Edgardo lo repitió mucho, debió haber una norma que dijera se prohíbe improvisar. El juez no puede llegar a la audiencia a preguntar qué pasó y las partes deben estar preparadas para la audiencia inicial. También lo dijo el doctor Villamil, yo lo tenía aquí escrito, dice, el juez en el proceso escrito se ocupa seriamente del problema cuando elabora la sentencia. En el proceso oral debe ocuparse seriamente del proceso cuando hace la audiencia inicial y lo necesita para intentar conciliar, para fijar el litigio y probablemente para dictar sentencia. Yo quisiera fundamentalmente hoy dejar el siguiente mensaje y es preguntarnos o indicarles a ustedes que la fijación del litigio
puede ser una etapa muy importante dentro del proceso. Puede ser esencial en la audiencia preliminar. Y desafortunadamente hemos burocratizado la fijación del litigio. Lo que tenemos por regla general en los procesos es que cuando llegamos a la etapa de la fijación del litigio, el juez le dice qué quiere manifestar al demandante y el demandante dice me sostengo en la demanda y el demandado dice me sostengo en la condenación, en la contestación y ahí queda fijado el litigio. Entonces la cumplimos como una etapa simplemente burocrática en la cual en realidad no estamos haciendo nada. Y la otra reflexión que quisiera dejar y que obviamente es susceptible de discusión es si la fijación del litigio requiere de una providencia. Yo creo que la fijación del litigio no es una providencia. La fijación del litigio la debe hacer el juez de común acuerdo con las partes. El juez debe buscar, fíjense ustedes, que las partes se pongan de acuerdo en cuál es el litigio que quieren resolver. En familia, los profesores de familia dicen, si usted no se puso de acuerdo, ojo, si usted no se puso de acuerdo en el matrimonio, póngase de acuerdo en el divorcio. Si usted no tuvo un matrimonio feliz, tenga un divorcio feliz o un divorcio exitoso. Y un divorcio exitoso es aquel en el cual las dos partes de común acuerdo le decimos al juez cuál es el litigio, qué es lo que queremos resolver. Y para llegar a lo anterior quisiera indicar, no me voy a referir a las normas, quisiera indicar fundamentalmente lo siguiente. Creo que la fijación del litigio debe considerarse dentro de el proceso en general. El proceso que en la primera parte es escrito tiene el principio de eventualidad y obliga a las partes, fíjense, obliga a las partes a que ahí digan todo. Entonces el demandante debe, porque el demandante no sabe qué va a contestar el demandado. Entonces el demandante afirma todos los hechos, dice aquí hubo un contrato, me deben la plata, el contrato se hizo de tal manera y el demandante no sabe el demandado qué le va a contestar. Entonces, como no sabe qué va a contestar, el demandante se ve obligado a pedir una cantidad de pruebas para buscar que se demuestren esas afirmaciones. Entonces trae pruebas testimoniales, trae dictamen pericial, trae una cantidad de pruebas porque el demandante no conoce la posición del demandado. E igualmente no conoce, fíjense ustedes, no conoce la posición del juzgador. Entonces, como no conoce la posición del juzgador, el demandante se ve obligado a decir, señor juez, declare como pretensión principal la inexistencia del contrato, pero como yo no sé usted qué piensa de eso, como pretensión subsidiaria, la nulidad del contrato y como subsidiaria de la subsidiaria, la nulidad relativa, porque usted arranca tanteando. Usted no sabe cuál va a ser la posición del demandado. Igualmente ocurre con el demandado. El demandado plantea todo en condicional. Entonces el demandado puede decir, señor juez, manifiesto que no hubo contrato, pero si hubo contrato, yo ya pagué. Y si no entiende que pagué, propongo prescripción y propongo una cantidad de cosas porque no sabe que está, o sea, lo hacemos sin conocer la posición del otro. Entonces, con esa finalidad, para no tener discusiones inútiles, fíjense, para no perder el tiempo en la sentencia, para no decidir, o sea, para no hacer un proceso en el que vamos a hacer debates, en que vamos a desgastar, en que vamos a perder tiempo. Para lo anterior, primero se introdujeron las excepciones previas. Entonces dijeron, señores, para evitar decisiones inhibitorias, decidamos primero las excepciones previas. Que si las pretensiones están formuladas de manera contradictoria, entonces digámoslo de una vez aquí para decidir así, pero que no al final el juez diga, dicto sentencia inhibitoria porque las pretensiones son contradictorias. Entonces, dijimos la segunda cuestión. Alguien dice, el demandante no es el representante legal de la sociedad. Pues decidámoslo de una vez previamente y no llevemos un proceso para decidirlo al final. Luego hicimos lo mismo con las excepciones de fondo que se deciden como previas. Igual, ¿para qué vamos a discutir si hay cosa juzgada, si podemos discutirlo con un documento ya?
¿Para qué vamos a discutir si hay caducidad, si ya con los documentos que tenemos aquí podemos hacerlo? Si hay prescripción, ¿para qué? Entonces lo que queremos hacer es ahorrarnos, fíjense ustedes, ahorrarnos discusiones inútiles y desgastar el proceso en cosas que no deben desgastar al proceso. Llegarle a la almendra al proceso. Pues bien, en ese mismo sentido, fíjense, con el mismo propósito de las decisiones previas, con el mismo propósito de las decisiones de fondo que pueden proponerse como previas, con el mismo propósito se establece la necesidad de fijar el litigio. Lo que hacemos al fijar el litigio es determinar puntualmente de qué se trata el proceso, achiquitar más el proceso, reducirlo más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez al momento de fijar el proceso? Lo que va a hacer el juez al momento de fijar el litigio, si el juez conoce, obvio, si el juez conoce, el juez se va a dar cuenta que el demandante afirmó unos hechos, fíjense, y el demandado aceptó determinados hechos. Entonces, simplemente todos los hechos que el demandante afirmó y que el demandado aceptó están probados. Entonces vamos a reducir el litigio. El juez puede, ojo con esto, el juez puede, sobre todo en materia contenciosa administrativa, el juez también puede determinar en la audiencia de fijación del litigio que hay muchos hechos que están probados documentalmente. En la fijación del litigio, el juez también puede evidenciar que hay una cantidad de pruebas que son superfluas. Y si el juez entiende, que es lo más importante, entiende, determina y delimita el litigio, seguramente el juez va a estar en capacidad de fallar en la misma audiencia, en capacidad de dictar sentencia en la misma audiencia, si obviamente si cambiamos todos, si todos cambiamos el chip y nos metemos a la oralidad, y si todos entendemos que la función del proceso es resolver un problema, que la función del juez cuando dicta una sentencia, ¿cierto? No es dictar una sentencia de 300 hojas e indicarnos de dónde nació la responsabilidad del Estado y la teoría del riesgo y lo que dijeron los Mazó y lo que dijo el fallo blanco, no. A nosotros nos interesa resolver un problema puntualmente. Yo quisiera dar el siguiente ejemplo. Piensen ustedes en un caso de responsabilidad del Estado por privación de la libertad. Entonces a una persona la tienen presa 6 meses, la tienen modelando, como decimos aquí, la tienen en la modelo 6 meses, ¿cierto? Y al cabo de los 6 meses el juez dicta una sentencia absolviéndolo. Dice, señor, qué pena, nos equivocamos, usted no tiene nada que ver con esto, simplemente no se probó su responsabilidad en los hechos del proceso, luego usted se va para la casa, ¿cierto? Ese señor tiene obviamente una pretensión contra el Estado, él puede pedir una demanda de indemnización por privación de la libertad y además la jurisprudencia se ha decantado hace mucho tiempo diciendo en ese caso no importa que la sentencia, que la providencia por la cual fue capturado sea adecuada o no, lo que importa en ese caso es que haya un daño antijurídico y que la persona haya sido privada de la libertad y luego absuelta y puesta en la calle. Eso es lo único que yo tengo que demostrar. Entonces llegamos a la fijación del litigio, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Señor demandante, ¿usted qué está pidiendo? Que estuve preso 6 meses, ¿cierto? Está probado, sí, aquí está la constancia del proceso, la constancia del IMPEC, que entré tal día, salí tal día, la providencia por la cual me metieron a la guandoca, la providencia por la cual me dejaron libre, aquí está probado esto, ¿cierto? Y además, ¿usted qué está pidiendo? ¿Cierto? Yo estoy pidiendo, ¿cierto? Yo trabajaba en tal empresa y tenía un sueldo de tanto. Yo pido que como permisos materiales me paguen lo que estaba de aquí, del tiempo que dejé aquí. Y pido permisos morales, ¿de acuerdo? Y entonces la entidad demandada se opone a algo de eso. La entidad demandada encuentra que los documentos no están. O sea, ¿cuál es la defensa de la entidad demandada? ¿Cierto? La entidad demandada dispondrá de qué se está tratando. El juez, ¿qué puede, en ese momento, qué puede hacer? El juez puede perfectamente decir, bueno, está probado que usted estuvo detenido durante tanto tiempo. Está probado que usted ganaba tanta plata, ¿de acuerdo? Fíjense, les agrego lo siguiente. El señor dice, yo estoy pidiendo perjuicios morales para mi esposa y para mis hijos, ¿de acuerdo? Porque no solamente sufrí yo, sino sufrieron también ellos, ¿cierto? Y para pedir esos perjuicios, dice el demandante, por ejemplo, yo estoy pidiendo 3 testimonios de personas que los conocían y saben que
ellos sufrieron unos prejuicios morales. El juez puede decir, mi querido amigo, esas pruebas son superfluas, porque la jurisprudencia ha dicho que el perjuicio moral en la detención preventiva se presume para la esposa y para los hijos, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el juez en ese momento? Cuando ha fijado el litigio de esa manera, el juez puede, mis queridos amigos, dictar sentencia. ¿Y qué sentencia tendrá que dictar el juez administrativo en ese momento? ¿Tendrá que hacer todo un excurso sobre la libertad, sobre las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado? No. El juez tendrá que decir, está probado que el señor estuvo detenido de tal fecha a tal fecha, están probados los registros civiles, condenas al Estado a tal cosa. Y yo tengo la certeza de que a todos nos interesa que se resuelva eficientemente, que se resuelva rápidamente el problema. Si alguien quedó insatisfecho con la sentencia, es mucho mejor que la persona tenga la posibilidad de apelar el fallo inmediatamente a que tenga que esperar un largo proceso o a que tenga que esperar a una sentencia en la cual el juez va a hacer un gran excurso o un gran discurso sobre cosas que no nos interesan. Entonces, lo que yo quisiera indicar fundamentalmente de a qué se refiere fijar el litigio es que fijar el litigio se refiere, repito, a determinar cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho sobre las cuales el juez debe fallar. No hay ninguna aprehensión, no debe haber ningún miedo del juez a que el demandado le diga, señor juez, para fijar el litigio, ¿cierto? Tenga en cuenta que en este caso usted debe considerar una jurisprudencia sobre culpa de la víctima o que usted debe considerar tal cosa. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, entonces el juez no tiene que en ese momento decir, oiga, es que este no es el momento de alegar, no. Este es el momento, si ustedes quieren, de fijar el ring, de fijar el contexto de la discusión. Y lo importante, lo fundamental, cuando un juez va a resolver, y en esto el profesor Jordi lo dice, que nos acompaña aquí, lo dice con mucha claridad, ¿cierto? El peor problema en la oralidad, es tener, o sea, sintetizar, dice él, sintetizar el problema sin tener en cuenta todos los elementos del mismo. El juez no puede, como diría alguien, saltar a las conclusiones, decir, ya tengo claro lo que tengo que decidir. No, la función del abogado es simplemente decirle, señor juez, usted para fallar ese problema, para resolver ese proceso, tiene que tener en cuenta esta circunstancia, tiene que hacer esta consideración, tiene que pronunciarse sobre estos aspectos. La síntesis adecuada de un problema no es un resumen. La síntesis de un problema es aquella que reúne todos los elementos pertinentes y todos los elementos necesarios para resolver el problema. Entonces, por esa razón, a lo que quisiera llegar y al punto que quisiera proponer para que la fijación del litigio en realidad tuviese un impacto y un desarrollo mucho mejor en el proceso, es a que cambiáramos la idea que tienen los jueces y que tenemos las partes de que es un simple trámite burocrático en el cual le preguntamos a las partes qué piensan de la fijación del litigio. Que lo cambiáramos además, que modificáramos ese tema. Hay jueces que en lugar de hacer lo anterior, llegan a la audiencia con un auto en que resumen la demanda y resumen la contestación de la demanda. Y hay jueces que la resumen en 4 o 5 hojas, ¿cierto? Un pequeño resumen de 4 o 5 hojas, ¿cierto? Y la resumen además mal. Con eso no estamos haciendo nada, o sea, no estamos procurando nada. El juez lo que debe hacer al final del litigio es lo que va a hacer en la sentencia con posterioridad, que es determinar, fíjense ustedes, determinar cuál es el problema jurídico que será objeto de resolución. Y si el juez logra determinar el problema jurídico objeto de resolución, les repito, en muchos eventos estará perfectamente capacitado para dictar la sentencia allí. Ahora sí miremos un poco las normas para mirar si esto podría tener algo de razón. Entonces dice, el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención, si allí hubiera lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a fijar el litigio. Entonces de ahí es que hemos deducido
que hay que dictar un auto, ¿cierto? Primero, el juez no puede traer el auto listo antes, si eso fuera así. Segundo, ¿qué es lo equivocado, qué es lo malo de fijar un auto? Que si al juez le da porque pasa en procesos de nulidad de restablecimiento, pasa en que el juez dice, no, es que este cargo no entra o este cargo no entra, ¿cierto? Pues simplemente el juez no me puede reducir, y fíjense, la obligación de congruencia del juez debe ser fundamentalmente con la demanda y con la contestación. Luego, si no hay acuerdo entre las partes, el juez no puede modificar el objeto del litigio. Lo adecuado de un juez, lo muy bueno de un juez es que llegue a la fijación del litigio y diga, miren, la idea del proceso que yo tengo es esta. La idea del litigio que yo tengo, el problema de ustedes es este y lo que tengo que decidir es esto. Y cuando el juez dice eso, perfectamente le da la palabra a una parte y a la otra parte para que le completen ese marco de decisión. Entonces, uno diría, la fijación del litigio no es una decisión, es un ejercicio en el que se fijan parámetros de las dos decisiones. Se hace el decreto de pruebas, es la determinación del problema o de los problemas jurídicos que deberán ser resueltos en la sentencia. Se trata de evitar procesos inútiles, hay una decisión preliminar, decisiones previas, luego una decisión de fondo, y fíjense, en ese desarrollo hablaríamos de la fijación del litigio. Entonces, en la fijación del litigio, y concluyo con esto, lo que las partes deberían indicar simplemente es cuáles son los hechos pertinentes, cuáles son las pretensiones de las partes, cuál es el derecho. Yo creo que se puede incluir ahí, es perfectamente posible que las partes le digan, señor juez, tenga en cuenta tal norma, tenga en cuenta tal jurisprudencia. Y de esa manera simplemente que el juez pueda decir, teniendo en cuenta las manifestaciones de las partes, el objeto del litigio será este, y que en esa decisión estén de acuerdo todos. Muchas gracias.